Buenas tardes, ingeniero Plinio. A continuación vamos a presentar mi compañero y yo el tema sobre cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio son elementos cuantitativos y cualitativos que forman parte de la contabilidad, cuya nomenclatura representa un reconocimiento de lo que tiene la empresa dentro de un periodo determinado. Todo el conjunto de cuentas son masas homogéneas, es decir, trabajan de manera uniforme para encontrar la situación financiera de la empresa en un tiempo señalado. La dinámica que se lleva en las cuentas contables activos, pasivos y patrimonios es identificar correctamente la naturaleza que tiene cada transacción que introduce dentro de los libros. A continuación, citaremos el nombre de las cuentas de cada uno de estos sectores de la contabilidad y veremos su concepto de forma resumida para entender la naturaleza y el por qué se integra dentro del mismo. Todas las empresas que se dedican a un rubro comercial, industrial o de servicio están expuestas a comprender cuál es la situación financiera a un determinado tiempo. Por tal motivo, en el ámbito contable existe la participación de las cuentas activo, pasivo y patrimonio, cuya razón es conocer el total de los recursos que dispone una empresa para el funcionamiento de sus actividades, que son las cuentas del activo. Las cuentas del activo son aquellas partidas o instrumentos que la empresa va adquiriendo a lo largo de sus operaciones, de las cuales se espera tener un retorno económico dentro de un periodo determinado. Cuentas de activo están representadas en bienes, derechos e inversiones. Se puede convertir en efectivo o su líquido equivalente en tiempo a corto o largo plazo. Las cuentas que pertenecen al activo llevan una clasificación homogénea que les permite diferenciar entre ellas. Por un lado están las cuentas que generan rentabilidad antes de un año, denominadas activos corrientes. Por otro lado están aquellas que no esperan vender y se generan rentabilidad y después de un año, llamados activos no corrientes. Las principales cuentas de activos: caja banco, cliente, deudores, existencias. Caja banco son cuentas que representan al dinero en efectivo que la empresa tiene disponible para uso en un recurso, en un recurso económico que está al alcance de la entidad para pagar deudas o gastos necesarios. La cuenta caja significa que dentro de una empresa existe dinero, ya sea en la bóveda o en tesorería. En cambio, la cuenta banco representa al saldo que sí tiene una entidad financiera y de lo cual se puede utilizar sin problema y de forma inmediata. Clientes son cuentas por cobrar a los clientes de la empresa. Esta partida contable se recoge por la venta de mercadería a crédito, cuya responsabilidad del campo es pagar a la empresa dentro de un tiempo a corto plazo, antes de un año. Deudores varios son aquellos derechos por cobrar que tiene la empresa por fuera de lo que comúnmente se recibe, es decir, no se incluye a la cuenta cliente, sino que representa cobros de dinero por naturaleza diferente, como por ejemplo la venta a crédito de un mueble, maquinaria que no se utiliza dentro de la empresa. Existencias. Es el importe que indica las mercaderías disponibles para la venta. Es una de las cuentas de activos que mayor atención requiere para una empresa, ya que es un pilar fundamental para conseguir rentabilidad económica. Mientras más rotación y movimiento se tenga con esta cuenta contable, mayores ventas y menor tasa de deterioro se tendrá en las mercaderías. Crédito mercantil. Es un importe que añade a lo que comúnmente se suele pagar. Ejemplo, un accionista de la empresa paga por la suscripción de acciones en un monto mil, no veo, pero la persona, al saber que la empresa es capaz de generar utilidad, confía en la misma dejando un importe de dinero mayor. No veo.
Maquinaria y equipo. Son aquellas máquinas que adquiere la empresa para un fin determinado. Son activos muy necesarios para continuar con el desarrollo de actividades o comercialización dentro de la entidad. El caso de las empresas industriales son activos que ayudan a la fabricación del producto. Muebles y enseres son aquellos bienes que la empresa propietaria y da uso a las operaciones que se desarrollan en todo el entorno empresarial, como por ejemplo escritorios, estantes, mesas, sillas, etcétera, terrenos y edificios. Son las propiedades que tiene la empresa a su nombre y de las cuales puede hacer uso o disponer para un beneficio a favor, como por ejemplo la venta después de un año o el arrendamiento a terceros. Equipo de computación representa todos los equipos electrónicos que hace uso de la empresa y son necesarias para ciertas actividades que funcionan como por ejemplo laptops, PC de escritorios, impresoras, teléfonos, fax, teléfonos celulares, etcétera. Vehículos son los motorizados de la propiedad de la empresa, cuya función es cobrar con las necesidades que se requieren dentro del entorno comercial o industrial. Sistemas informáticos son aquellos sistemas o software que utiliza la empresa dentro de un ordenador, considerados activos inmateriales, ya que no reflejan una presencia física, sino que reconocen por la necesidad de sus funciones y por el valor o costos de sus instalaciones. Bueno, ¿qué son las cuentas del pasivo? Las cuentas del pasivo son aquellas partidas que compromete a la empresa a cancelar una cierta cantidad de dinero. Estamos hablando de deudas y obligaciones que se asumen por la compra a crédito o la prestación de un servicio que se debe cancelar a futuro, al igual que las cuentas del activo. El pasivo será clasificado según su tipo de liquidez, que debe cumplir por un lado eh, Cumplir por un lado están aquellos compromisos por pagar a corto plazo, que significa antes de un año. Por otro lado, se encuentran las deudas por pagar, que tienen fecha de vencimiento a largo plazo, después de un año. Cuentas del pasivo, las principales cuentas del pasivo son, proveedores, es aquella deuda por pagar que la empresa tiene con aquellas personas o entidades proveedoras de un producto. Cuando la empresa compra a crédito sus mercaderías, registra en esta cuenta de pasivos las deudas de sus proveedores. Documentos por pagar son las deudas por pagar que constan de una promesa incondicional a una fecha fija. Este compromiso está sujeto a un documento como el pagaré o la letra de cambio, ya que establecen una fecha de vencimiento en su pago. Caso contrario, se inicia un proceso administrativo. Anticipo de clientes es un dinero que se registra como pasivo solo por un tiempo limitado, ya que por el mismo nace una obligación. Por ejemplo, un cliente paga de manera adelantada a la empresa para adquirir un producto a futuro. Entonces, mientras esa mercadería no se entregue, para la contabilidad de la empresa representa una obligación. Posteriormente a su entrega del producto al cliente, el dinero es un ingreso. Acreedores son deudas por pagar que la empresa consigue con terceros, pero que no tienen nada que ver con la compra de mercadería a crédito, ya que es muy aparte a la actividad principal. Sin embargo, son deudas por la adquisición de un bien o servicio que se necesita dentro de la compañía, como por ejemplo la compra a crédito de una computadora o un vehículo. Préstamo bancario es el dinero a pagar que una empresa se compromete con un banco a raíz de un préstamo financiero. Por ejemplo, la empresa está sujeta a un plan de pago que deberá cumplir cada cierto periodo de tiempo y de los cuales le hace responsable hasta cubrir todo su saldo. Impuestos por pagar son las obligaciones por pagar que la empresa tiene pendientes con el Estado. Es un dinero que se determinará en base y a la actividad que realice la empresa y su importe dependerá del tamaño de la misma, ya que mientras más grande sea la organización, mayor facturación en ventas tendrá. Cuentas de patrimonio, capital social, reservas, utilidades no distribuidas, pérdidas acumuladas, utilidades de ejército, legales, facultades,
voluntarias. ¿Qué son las cuentas de patrimonio? Las cuentas de patrimonio son aquellas que son de propiedades de la empresa y pueden ser utilizadas o consumidas dentro de las operaciones de desarrollo. Se considera patrimonio en contabilidad a todas aquellas cuentas que se caracterizan por ser bienes, inversiones y derechos que se utilizan para fines comerciales. Estas partidas pueden surgirse por las aportaciones de los socios fundadores o las adquisiciones por méritos propios que efectúa la organización empresarial. La forma de determinar un patrimonio neto de una empresa es deduciendo el importe del total de los pasivos, menos el total de los activos. De esta manera se consigue un valor neto que indica cuál es el importe que se considera patrimonio. Las cuentas de patrimonio que habitualmente se reconoce una empresa o sociedad son capital social, representa las aportaciones que dejan los socios a la hora de su constitución de la empresa. No obstante, este valor incrementará si es que se van integrando nuevos asocianistas. Ajustes de capital. Ajuste de capital es un importe ajustado al valor que se tiene en el capital según las indicaciones de su cálculo. La cuenta capital puede incrementar su valor o disminuir. Reserva es el dinero que la empresa tiene reservado de forma voluntaria y obligatoria para cubrir ciertas circunstancias o necesidades dentro de sus operaciones que desarrolla. Conclusiones, todas las cuentas de activo y pasivo y patrimonio neto se presentan dentro de un informe financiero llamado balance general. Este informe es importante para conocer las situaciones financieras actuales y de la empresa, y cuya información ayuda a tomar mejores decisiones a los manejos económicos. Muchas gracias. Esa ha sido la exposición de Jinnel Salvatierra y la compañera Martínez Salazar.